Hola a todos. Para dar inicio, daremos una pequeña introducción en la que tomaremos fragmentos del libro del doctor José Luis Fernández Flores, Las relaciones entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Bueno, empezaremos diciendo que la cuestión de las relaciones entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado envuelve una serie de implicaciones que desbordarían sobradamente la intención de este trabajo. Si nos limitáramos a apuntar una problemática ya bastante tratada doctrinalmente. La verdad es que los autores, cuando se plantean esta cuestión, lo hacen desde perspectivas muy distintas. Para unos, se tratan de examinar el conjunto de tales relaciones, en tanto que para otros, la idea es la de reflexionar sobre los puntos en que ambas materias coinciden o difieren con la pretensión de acercarlas o de simplemente distanciarlas. El hecho de que no vayamos a ceñir en este breve estudio a un apunte sistemático de las relaciones entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado no nos exime de comenzar por hacer una alusión a las dificultades que ya encierran la propia terminología y particularmente las expresiones con que se designa a una y a otra materia. Fundamentos del derecho internacional privado. El derecho internacional privado se ocupa de las actividades y relaciones entre personas de derecho privado que producen efecto en el ámbito internacional, sin tratarse de un derecho comparado y sin que medie consideración ni distingo de ninguna naturaleza, en cuanto a su nacionalidad, domicilio, lengua, etnia, religión y costumbres. El derecho internacional privado, con fundamento en unas reglas y unos principios, busca establecer a qué campo del derecho pertenece una determinada situación jurídica y según qué ordenamiento jurídico se puede resolver la misma, teniendo en cuenta su carácter vinculante con dos o más estados. Asimismo, propende al reconocimiento de los efectos jurídicos producidos como consecuencia de una relación jurídica que trasciende las fronteras de un país. El derecho internacional privado es la rama del derecho que se ocupa del estudio del llamado derecho de gentes o derecho que se regula la situación jurídica de las personas en el ámbito internacional. Causas de existencia. El derecho internacional surgió de la necesidad de poder conocer cómo se llevaría a cabo la relación entre países, ya que cada quien tiene sus propias leyes y tenía que existir una manera de regular el comportamiento en cualquier ámbito internacional, para evitar problemas que pudieran perjudicar a todos. Además, de las necesidades de los países han cambiado en comparación de hace 20 años debido a la interdependencia cada vez más fuerte entre los mismos. Por tal motivo, los países han creado alianzas entre sí para proteger sus intereses y la de sus habitantes. Para lograr tal objetivo, se ha hecho uso de instrumentos conocidos como convenios y tratados internacionales, los cuales son objeto central en el presente trabajo. Fuentes. Las fuentes son el origen de las normas del derecho internacional privado y son normas autónomas, elaboradas por los parlamentos estatales, normas convencionales, tratados internacionales, normas institucionales, se originan en las organizaciones internacionales, y normas transnacionales, lex mercatoria, usos y costumbres que regulan los contratos internacionales. Algunos autores también incluyen el SOFA Law a los principios del derecho, recomendaciones, códigos de conducta, pero sin vinculación directa. Su problema son las posibles soluciones a conductas antijurídicas. Sus funciones son meramente interpretativas y subsidiarias. Hay que tener en cuenta, además, los tratados sobre derechos humanos como la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, que debe informar a todas las normas del derecho internacional público. Elementos que integran el concepto. Conjunto de principios. Se trata de un conjunto de principios, no de un conjunto de reglas o normas jurídicas, ni de rama o parte del derecho, pues los principios son la nota característica de toda ciencia
y debido a que el derecho internacional privado es pobre en su independencia legislativa, no es usual ver agrupales o identificar sus disposiciones en las codificaciones internacionales o en los sistemas conflictuales, sino en la mayoría de las veces las normas están dispersas en el contenido de la legislación sustantiva de los estados. Relación jurídica. No basta que se trate de una simple relación de vida, es necesario que esta relación produzca efectos jurídicos. El derecho internacional privado se ocupa de relaciones jurídicas, civiles como de cualquier relación jurídica, siempre que esté presente en ella elementos extranjeros. Esto es la característica de la relación jurídica objeto del derecho internacional privado. Elemento extranjero. Presupuesto indispensable para la aplicación del derecho internacional privado, porque en la relación jurídica tiene que estar presente al menos un elemento extranjero para que sea posible la aplicación de las leyes distintas, para que se trate verdaderamente de una relación de derecho internacional privado y no de una relación jurídica enmarcada en el derecho nacional. Determinación de la ley aplicable. El conjunto de principios determina la ley aplicable a las relaciones jurídicas. Naturaleza jurídica. La doctrina ha disputado acerca de si el derecho internacional privado es derecho público o derecho privado. La propia distinción entre el derecho público y privado plantea problemas y es relativa y cambiante con el tiempo. Así, determinadas doctrinas consideran que el derecho internacional privado es una rama del derecho internacional público. El conflicto de leyes es, para estas doctrinas, un conflicto de soberanías, el cual solucionaría el derecho internacional privado delimitando las competencias de los distintos estados. Para otros autores, en cambio, el derecho internacional privado es derecho privado. El conflicto de leyes consistirá en un problema determinado de la ley aplicable a una relación internacional entre particulares, en un problema de localización de las relaciones que solo tiene trascendencia privada y por consiguiente es una cuestión de derecho privado. Existe otra postura, la que afirma que el derecho internacional privado no puede englobarse ni en el derecho público ni en el derecho privado, puesto que regulará tanto la delimitación de competencias estatales como la localización de las relaciones privadas. Una segunda orientación dentro de esa postura estima que el derecho internacional privado no puede englobarse ni en el derecho público ni en el privado, porque las normas del derecho internacional privado son formales y abstractas, el cual solo puede predicarse el derecho material, lo cual es una postura equivocada porque ese carácter puramente formal no existe. Ramas del derecho internacional privado. De acuerdo a la escuela de la concepción estricta, seguida principalmente en Alemania y en Italia, se atribuye como contenido de la materia solo el derecho aplicable o conflicto de leyes. En tanto, los temas de competencia judicial internacional y reconocimiento de ejecución de sentencias judiciales extranjeras o laudos arbitrales extranjeros se estudian como parte del denominado derecho procesal civil internacional. De otro lado, es importante destacar que la escuela de la concepción amplia seguida, originada en Francia y con fuerte influencia en gran parte de América Latina, apuntan que son temas de estudio de la materia nacional, las condiciones jurídicas del extranjero y los conflictos de leyes y conflictos de jurisdicción. Finalmente, de acuerdo a la escuela de concepción intermedia, el contenido temático del derecho internacional privado lo es la denomina competencia judicial internacional o el derecho aplicable. La competencia judicial internacional es el sector del derecho internacional privado que determina los casos y las circunstancias bajo las cuales un juez nacional habrá de conocer de un caso deliberado de una relación privada internacional. Bueno, como ya hemos visto, el derecho internacional privado regula relaciones entre particulares de distintos estados. Los asuntos de esta rama se resuelven a través de los órganos jurisdiccionales entre estados y los problemas del derecho internacional privado interesan a los abogados litigantes. Ambos poseen como fuente los tratados y la ley interna, pero para el derecho internacional privado, la ley interna es fuente directa, para el derecho internacional público es indirecta. Es prematuro formular observaciones sobre las dificultades que surgen en la aplicación práctica de las convenciones, debido a escasa información de nuestra doctrina y falta de
de seguimiento necesario. La dificultad fundamental podría surgir de la insuficiente preparación de los jueces en la materia de derecho internacional privado, debido a la estructura de nuestros estudios jurídicos y a los diversos criterios interpretativos que podrían tener los tribunales en la aplicación de la misma norma convencional. Para subsanar estas dificultades y facilitar la aplicación de las convenciones interamericanas, debería crearse una jurisdicción especial o por lo menos una sala especial en un tribunal ya existente, que cuente con jueces preparados en materia de derecho internacional privado y que puedan desarrollar y uniformar modernas soluciones consagradas en las convenciones. Un aspecto técnico jurídico ayudaría en la difícil tarea interpretativa a cargo de los jueces: la inclusión en cada convención de normas de calificación autónoma. Si bien en algunos textos ya disponemos de ellas, aún resultan insuficientes. La existencia de esta calificación autónoma evitaría que los jueces caigan en parroquialismos ya superados y califiquen de acuerdo a la Lex Fori, poniendo en peligro la unidad interpretativa de las convenciones. La Convención Interamericana de Derecho Internacional Privado, como órgano de la OEA, está consciente de todas las dificultades que confronta el proceso codificador en materia de derecho internacional privado y emprende las medidas necesarias para allanar el camino. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que muchas de estas dificultades están en vía de superación. En esta nueva etapa de codificación, el método utilizado es sectorial, pragmático, progresivo y desarrolla la materia dentro de una concepción universalista. Es el principio conflictual, pero que significativa presencia de normas materiales. Podría pensarse que estas normas materiales tienen carácter auxiliar, pero su misión, sin desatender aquella, va más allá. Es decir, pretenden resolver o cubrir determinados aspectos de un problema sin acudir a normas de conflicto. Existen varios factores que indican la necesidad de incorporar este tipo de normas en tales convenciones, especialmente porque ellas facilitan su aplicación práctica. Además, es también un elemento de acercamiento a los instrumentos de carácter universal provenientes de organismos internacionales y a la doctrina comparada. Para finalizar, podemos decir que el proceso de codificación en materia de derecho internacional privado en el continente americano ha alcanzado considerables logros. Mantenerlos y continuar la unificación de las regulaciones jurídicas en los ámbitos de mayor relevancia para nuestros países es la labor de todos los juristas de América. En cada uno de los estados americanos tiene el deber de fomentar, tomando en cuenta la codificación común, su rol en la eliminación de obstáculos para la exitosa integración. Muchas gracias.